Y vamos con más información. Ya le platicaba desde el 2019, en el inicio de esta administración del presidente López Obrador, se ha recortado el presupuesto para la educación, limitando los recursos para comunidades indígenas y los programas de becas. Sobre este tema vamos a platicar con Fernando Ruiz. Él es investigador de Mexicanos Primero, que hizo este análisis. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos. Pues desde que comenzó el gobierno, en términos de retórica política, el presidente López Obrador pues dijo que se iba a echar atrás la reforma educativa del sexenio pasado, y eso pues en los hechos ha sucedido, y entre tanto se ha recortado el presupuesto para educación, sobre todo en temas claves como estos que mencionamos. Cuéntanos un poquito de este estudio que hicieron y de cómo está la educación pública en México. Claro está, Mario, muchas gracias. Mira, en el presupuesto de egresos que se está presentando para el rubro de educación básica, que es en el que nos interesa mucho para el año que viene. Hay un incremento importante y en total para educación básica pues se van a destinar más de 560 millones de pesos, que es un montón de dinero. Y hay un incremento sustantivo de 20% con respecto al año pasado, ¿no? Esto es una buena noticia. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué está pasando en las escuelas en realidad? En realidad, este gasto es insuficiente, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo que es insuficiente si es muchísimo dinero, ¿no? Pues resulta que cuando hacemos una revisión del gasto para estos 4 años de esta administración, pues en el acumulado estamos encontrando una reducción enorme, no solamente entre la desaparición de programas, sino también entre recortes que se le dan a los programas. Y esta reducción se te puede estimar en alrededor de 100 mil millones de pesos respecto a los que se habían presupuestado en el año 2019. No estamos hablando de otra administración, estamos hablando de esta misma administración. Eso es un chorro de lana que evidentemente está generando un enorme problema para la operación de las escuelas, que después de la pandemia empezaron a tener problemas. Lo más evidente fue en la cuestión de los planteles que tenían problemas de infraestructura. 11,000 escuelas sufrieron robos, sufrieron actos de vandalismo que requirieron una inversión de dinero que hasta la fecha no ha terminado de completarse, y los problemas crónicos que siempre han tenido esos planteles, como los 33,000 primarias y secundarias que no tienen acceso al agua corriente y no tienen, por ejemplo, instalaciones para lavado de manos, ¿no? Entonces, esto realmente está generando un enorme problema, pero aunado a ese recorte, hay un diseño ineficiente del gasto que está generando, por ejemplo, problemas por el uso, por el recorte. Por ejemplo, se recortaron 950 millones para las clases de inglés, lo cual ocasionó que 1.5 millones de estudiantes ya no tuvieran estas clases. Se Sí. eliminaron 674 millones para la asesoría y acompañamiento de 371,000 niños indígenas y de hijos de jornaleros agrícolas. Y claro, para no dejar de mencionar la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo, que aunque dicen que sí están, que no están, que no sé, pues ya llevamos 2 años en el que 3.6 millones de niños ya dejaron de tener clases ampliadas y alimentación, que es lo más grave, ¿no? En total, más de 12 millones de estudiantes fueron afectados por estos recortes, que aunado a la asignación menor de recursos, pues evidentemente hace que esta cantidad, que parece muy enorme, pues sea insuficiente para atender los problemas, y eso explica por eso que no tengamos dinero no están asignando nada para el reforzamiento el reforzamiento académico, la recuperación socioemocional, la nivelación de aprendizajes y una campaña para recuperar a los niños que ya lo abandonaron. Ujú. Pues la verdad es que es un panorama trágico para todo el tema de la educación en México, y si a esto le sumamos que la nueva titular, Leticia Ramírez, pues no puede dar ejemplos de cómo es el nuevo modelo educativo, de cómo se planea aterrizar junto con los recortes, pues la cosa está muy complicada, ¿no? Aunado a la deserción escolar tremenda que ha habido en México en prácticamente todos los niveles educativos, pero tú decías el nivel básico, pues ahí también hay deserción. Sí, bastante. Y ese es otro llamado de atención, porque no están, a diferencia de otros momentos,
tampoco están generando los padrones, no están actualizados los padrones y nosotros se nos dificulta mucho saber, por ejemplo, por qué las becas están siendo asignadas. En el informe de la SEP dice que se están siendo asignadas a más de 190,000 escuelas. Cuando tú revisas que las escuelas que están en zonas de alta y muy alta marginación son 127,000, entonces significa que no le estás dando el recurso a todas las escuelas, o sea, les están dando recursos a más escuelas de las que deberían ser y por eso no alcanzan los recursos, pero no tenemos forma de verificarlo porque no contamos con los padrones. Entonces también la opacidad en la que se han estado manejando dificulta mucho para nosotros poder hacer propuestas y tratar de corregir el rumbo porque me parece que no están llegando a los que más lo necesitan, que es lo más trágico de esta situación. Pues vaya radiografía de la educación pública en México, sobre todo de cómo se ejerce el presupuesto, recortado por lo menos la proyección que hay para el próximo año, y pues ya vimos que los diputados no van a hacer nada para cambiar, para modificar ese paquete económico, el presupuesto en general, todo el presupuesto federal, y los senadores pues tampoco. En fin, vamos a seguir en contacto si nos permites, Fernando Ruiz, y te agradezco estos minutos, Fernando Ruiz, investigador de Mexicanos Primero. Gracias y buen día. Buenos días, hasta luego.